en el desenlace del debate oral y público del caso denominado Autoridades Locales, el cual celebró 13 audiencias en el Tribunal de Mayor Riesgo A. 6 líderes comunitarios de los municipios de Santa Cruz Varillas y Santa Cruz Eulalia del departamento de Huehuetenango fueron absueltos de los delitos que imputaba el Ministerio Público, ya que a criterio del tribunal los sindicados solo representaron a las comunidades con las instituciones del Estado en el diálogo que se entabló debido a la negativa de proyectos mineros en ese sector durante 2013 a 2015. Se absuelven a los acusados Arturo Pablo Juan Sotero, Adalberto Villatoro Hernández, Francisco Juan Pedro y Maynor Manuel López Barrios de los delitos de detenciones ilegales, coacción, amenazas e instigación a delinquir en relación a los hechos del 22 de abril del 2013, entendiéndoseles libres de todo cargo. La juez Yasmín Barrios indicó que con la sentencia emitida por el tribunal el pasado viernes, los sindicados recobrarán su libertad de inmediato, incluido Ermitaño López Reyes. Encontrándose los acusados guardando prisión, se ordena su inmediata libertad para todos, debiéndose librar las órdenes de libertad y oficios correspondientes. Los 6 sindicados se encontraban en prisión preventiva desde hace 13 meses y el Ministerio Público pedía penas de 9 a 13 años para cada uno. La audiencia finalizó al filo de la medianoche del pasado viernes y contó con la presencia de diversas organizaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. ¿Qué sentiría usted de permanecer más de un año en la cárcel para que finalmente lo liberen? Porque digan que el Ministerio Público no presentó ninguna prueba. ¿Qué pensaría usted entonces de pasar todo ese tiempo detenido sin un sustento legal? Pues es lo que vimos, un ejemplo en este momento, pero lo preocupante es que no es un único caso. En Guatemala muchas veces el Ministerio Público acusa y luego no tiene pruebas sustentables, mientras las personas han ido a la cárcel muchos meses. Vamos a hablar de ello hoy con nuestro invitado, el licenciado Julio Talamonti, quien es abogado y exdirector del sistema penitenciario, además analista en temas de seguridad. Bienvenido. Muchas gracias, un honor, licenciado. Gracias por esta oportunidad y creo que usted lo decía y lo describía muy bien al inicio de esta conversación. Realmente aquí estamos viendo lo que es la verdadera impunidad, es decir, nuestro sistema de justicia penal está bastante débil, entre otras cosas, porque las acusaciones formuladas muchas veces por el Ministerio Público no tienen un sustento fuerte, válido, con argumentos. Es más, déjenme comentarles algo a los televidentes. Después de más de 15 años de haber trabajado en el sistema de justicia, que ya es cierta experiencia, uno se va dando cuenta que hoy por hoy, todavía la prueba reina en el sistema penal oral guatemalteco es la prueba testimonial. Y es que eso es muy terrible porque que alguien diga algo en contra de otra persona o que supuestamente hizo o dejó de hacer algo es muy fácil. Lo verdaderamente dramático es poder comprobarlo. Y aquí vemos más, otra vez, un caso de impunidad como usted acaba de decir. No de impunidad en el sentido de que no se hizo justicia. Realmente yo diría... fíjese que aquí vemos más un ejemplo de la presunción, entre comillas, de culpabilidad que contraviene el derecho constitucional y derecho humano de la presunción de inocencia. Cuando esto sucede, entonces vemos cómo después de 13 meses, después de destruir a la familia, porque esto separa a las familias, después de destruir la reputación, el trabajo, el sostén del hogar, ahora resulta que no habían los indicios racionales suficientes ni las pruebas que sean tan tajantes para que el tribunal de sentencia haya podido dar realmente una resolución. Y vemos una vez más un fallo absolutorio. Esto reduce y traduce el hecho de que de cada 100 casos aproximadamente 97 por ahí, 96 son fallos absolutorios de los jueces. La investigación es muy débil, es muy mala. La prueba científica, que en todo país de primer mundo es la que a mí me dice sí hubieron indicios, pero no indicios, sino que realmente verdaderas pruebas en las cuales se inculpe y se logre determinar la participación de alguien, eso aquí no existe. Y entonces vemos que la debilidad del Ministerio Público particularmente sigue siendo fuerte y una materia pendiente para mejorar el sistema de justicia penal.
Si en su momento entonces se aprobó este sistema acusatorio, este sistema de juicio oral y se dijo que era lo mejor en ese momento, después de todos estos años, ¿en qué fallamos? ¿Qué está saliendo mal? Vea, su pregunta es muy interesante, licenciado. Era necesario salir del anterior sistema, porque el anterior sistema, les comento que se llamaba inquisitivo, ese era peor todavía. Es decir, el juez nunca tenía las partes delante de él, solo tenía un expediente y de conformidad a lo que presentaba el Ministerio Público, que en aquel momento era una dependencia más del organismo judicial, o sea, se era juez y parte, igual la defensa pública penal pertenecía al OJ, entonces él determinaba si usted era culpable sin conocerlo o no. Ahora hay un avance. El avance es que por lo menos ya hay una inmediación procesal, es decir, que las partes están de frente, pero la verdadera debilidad que estamos teniendo es el hecho de que se quieren llevar casos, y muchas veces casos mediáticos, y muchas veces casos por decir, mire, hemos planteado 1000 acusaciones, pero de las 1000 acusaciones obtenemos 10 sentencias que son acusatorias. No sirve de nada hacer 100, 1000 acusaciones por hacerlas nada más, si no hay una base de un sustento, primero jurídico, de un indicio racional de la comisión de hechos delictivos, pero por sobre todo, se supone que a las personas se les debería de privar de la libertad, como pasa en los países del primer mundo. La privación de libertad debería ser la última de las medidas, cuando de verdad ya no hay ninguna duda, pero por la presunción de inocencia y el debido proceso hay que llevarlo a un juicio oral y público. Aquí no, es la primera de las medidas que generalmente el Ministerio Público pide, privación de libertad para que no obstaculice la averiguación de la verdad. Y entonces pasa lo que estamos viendo en este caso de los líderes comunitarios, que además vimos cómo de alguna manera son no solo queridos, ovacionados por su misma gente. Entonces a mí me llama mucho la atención, bueno, si hicieron un daño, realmente ¿por qué tanta gente los está apoyando un viernes a medianoche que se vinieron desde donde estaban? No, aquí vemos el fallo está precisamente en la acusación. Ese es hoy por hoy uno de los puntos más débiles del sistema de justicia penal. Por supuesto que después hay otras situaciones en conjunto, el hecho de no poder aplicar de manera equitativa medidas alternativas a la privación de libertad. Estos señores igual hubieran podido ser investigados y durante estos 13 meses que usted bien mencionó, poder gozar de la libertad a través de una medida sustitutiva, un arraigo, la obligación de ir a firmar un libro una vez al mes, la prohibición de salir del país, bueno, ya lo mencioné, el pago de una caución económica, algo, ¿verdad? Pero que pudieran gozar de esa libertad. ¿Por qué? Porque ahora a la larga tuvimos 7 personas que estuvieron 13 meses que ahora dicen, oh, perdone, ¿saben qué? No había indicios suficientes, usted es inocente, váyase a su casa, ya les destruimos la vida, ya les destruimos la reputación, ¿quién le resarce los daños, los perjuicios a ellos, a la familia? Nadie. Esos son los daños que está haciendo el Estado de Guatemala a través del sistema de justicia penal, así como está funcionando hasta el momento. Hay que replanteárselo. Precisamente, esos 13 meses para que les digan, no hay nada, váyanse a sus casas. Pero, sí, ¿qué nos puede comentar entonces de los tiempos procesales? Más de un año detenidos. No. Esa es otra cosa muy interesante, licenciado. ¿Qué es lo que dice nuestra legislación penal, verdad? Que obviamente una persona debe ser puesta a disposición de las autoridades cuando es aprehendida en las primeras 6 horas, debe de resolverse su situación jurídica. Imagínense ustedes, estimados televidentes, en las primeras 24 horas para saber si en todo caso se va a una fase de investigación o no en la audiencia de primera declaración, y si se le liga o no, en todo caso, a una medida de privación de libertad o una medida sustitutiva. Pero los plazos son bien claros. Después de esa primera declaración, que es la primera fase del proceso penal, viene la fase de investigación. ¿Y qué dice nuestra legislación penal en ese sentido? Que la fase de investigación que debe cumplir el Ministerio Público, auxiliado por la Policía Nacional Civil y obviamente otras instituciones como el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el INACIF, dura 3 meses, pero que dice además que a veces 3 meses es muy poco, ¿verdad?, para ciertas investigaciones. Dice que se puede pedir la prórroga hasta por el doble del tiempo. Estamos hablando de 6 meses, pero en promedio la mora judicial, los atrasos que se van haciendo cuando se cancelan audiencias porque no se presenta una de las partes, y generalmente pasa mucho en el sistema de justicia penal, no se presenta, por ejemplo, el Ministerio Público cuando de alguna manera no ha concluido la investigación, se alarga, y para mientras eso pasa, mientras ilegal, inconstitucional e ilegalmente, porque así lo dice la legislación penal, la persona está privada de libertad, a nadie le importa, parece ser que a nadie le interesa, el Estado pues tampoco hace nada por ello, y por eso es que tenemos en promedio procesos penales de más o menos entre 18 meses como mínimo o 13 meses como vimos en este caso, para que después vengan y digan, ¿sabe qué? No,
váyase por favor a su casa. Esto es absolutamente arbitrario, ilegal una vez más. Ahí están los grandes fallos. No saber cumplir con lo que dice la ley única y exclusivamente. Cumplir, pero cumplir de verdad, con pantalones, con eficiencia y con eficacia y transparencia, obviamente los plazos procesales. Ya lo dijo usted, un daño para la persona, para la familia, porque entonces se quedan sin el sustento y provoca cierta desintegración. Pero luego esta persona, que ahora fue liberada después de 13 meses, ¿puede pedirle algún resarcimiento al Estado? ¿Hay alguna respuesta favorable hacia él? Eso es lo más dramático, estimado licenciado. Cuando se pide obviamente al Estado de Guatemala, pues se va a estar ad eternum pidiendo y no va a ser ni siquiera recibido y no va a haber una respuesta real. ¿Qué es lo que compete hacer aquí a estas personas? Una vez más, la lamentable situación de que no hay una justicia real aquí en el Estado guatemalteco y entonces actúan con el apoyo, por ejemplo, de otras instituciones como la Procuraduría de Derechos Humanos. Se hace ver la violación al debido proceso, que es un derecho humano, la violación a la presunción de inocencia, la violación a los plazos procesales bien establecidos que usted mencionaba tan atinadamente, y entonces se llevan estos casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí pasa, pero bueno, para esto, con el apoyo de la PDH, hay que pasar otro año y medio, 2 años más. ¿Y qué va a pasar al final de cuentas y de las cansadas? Una vez más el Estado guatemalteco va a ser condenado y ahí sí, por la orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos vamos a ver obligados los guatemaltecos, porque al final de cuentas el Estado paga, pero con nuestro dinero, con nuestros impuestos, a resarcir 1 millón, 2 millones de quetzales, de dólares, lo que pongan, porque así son resarcimientos bastante onerosos para todas estas personas. Que eso no les quita el daño, no les quita la vergüenza, lo que se hizo, pero de alguna manera es el mecanismo. Lo único que yo me pregunto es, ¿por qué usted y yo y el resto de televidentes y todos los guatemaltecos tenemos que pagar los platos rotos que ni siquiera hemos roto, sino que es por la mala administración que hay dentro del sistema de justicia y en la investigación penal? Gracias. Entonces, con esta ineficiencia de las partes involucradas, nos vamos al corte, pero volvemos de inmediato con este ejemplo del que estamos viendo, que los procesos son larguísimos para que al final no presenten pruebas. Hay muchos más casos, pero vamos a conocer al volver de este corte. Ahora regresamos. Continuamos en TN23 y en el rostro de la noticia, analizando hoy entonces la tardanza judicial, las investigaciones del Ministerio Público muchas veces deficientes, como lo estamos viendo con un caso, un ejemplo entre muchos, el de unos líderes comunitarios que estuvieron detenidos 13 meses para que al final se dijera que no hay pruebas en su contra. De hecho, la jueza Yasmín Barrios llamó la atención del personal de la Fiscalía del Ministerio Público, diciendo que prácticamente fue tiempo perdido para los detenidos y para el juzgado porque no habían pruebas suficientes. Veamos lo que dice la jueza. Durante la lectura de la sentencia en el caso denominado Autoridades Locales, la jueza presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo A, Yasmín Barrios, reconoció las deficiencias que presentó el Ministerio Público en la investigación. Entonces hay que cambiar esa actuación. Hay que acusar, se tienen pruebas, y hay que investigar y investigar bien. Y si nos presentan las pruebas, entonces sí vamos a condenar, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Por aparte, Juan Francisco Soto, director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, comentó sobre el trabajo que realizó el Ministerio Público. Efectivamente, yo creo que la juzgadora, la doctora Yasmín Barrios, hace un llamado al Ministerio Público para que todas las investigaciones que realizan, sobre todo en el interior de la República, que estas investigaciones tengan un sustento real para las acusaciones que se están presentando. Estos son hechos que se dieron en una localidad muy específica, en donde sí creemos que se debe investigar las actuaciones de esas fiscalías, de esos órganos jurisdiccionales regionales, para que estos hechos no se cometan en el interior de la República. Ermitaño López Reyes, uno de los indicados que estuvo en prisión preventiva por más de 13 meses, expresó el sentir con las acusaciones que planteó el Ministerio Público en su contra. Que nuestro sistema del Ministerio Público hay que depurarlo, hay que llevar gente capaz,
no puede seguir nuestro Ministerio Público haciéndole daño a nuestra gente. Gracias. Gracias, mija. Gracias, profesor. Gracias. Gracias. Estamos y seguimos defendiendo nuestros pueblos. Gracias. Entonces sí, soy de esa opinión. Al Ministerio Público hay que depurarlo. No podemos seguir marginando familias y encarcelando gente y haciendo sufrir hijos, hijas y mujeres. Por donde lo veamos, es un regaño al Ministerio Público y su deficiente investigación en este caso, pero hay muchos más. Seguimos con el licenciado Talamonte. ¿Qué opina de esto, licenciado? Licenciado Víctor Bolaños, por eso me encanta este programa, El Rostro de la Noticia. Realmente, yo creo que lo que acabamos de ver es lo que hemos estado platicando acá, pero excelentemente dicho ahorita en pocas palabras. Cuando la doctora Yasmín Barrios, la presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo B, hace no el llamado de atención, el regaño, porque ese fue un regaño al decirle al Ministerio Público que le traigan casos, pero que estén sustentados y que estén bien sustentados, bien investigados y con pruebas realmente fehacientes, pruebas reales, para que ellos entonces sí como juzgadores puedan emitir fallos que sean condenatorios. Para mientras esto significa que lo que ha pasado aquí es una pérdida de tiempo para el sistema de justicia, una pérdida de recursos para el sistema de justicia y un gran daño moral, personal para estas personas que estuvieron injustamente, ahora vemos, porque así queda realmente evidenciado, injustamente privados de su libertad. Luego veíamos también cuando el representante de CalDH hacía referencia a que, bueno, ¿y qué pasa? ¿Y contra quién se puede accionar? Es que estas personas deberían de tener la posibilidad, como usted bien lo decía, licenciado Víctor, en el primer bloque, de poder llegar ante una instancia. Pero ¿ante quién van a poner su denuncia? Ante el Ministerio Público. El Ministerio Público va a ser juez y parte de él mismo. Yo, por el momento, tal y como han estado las cosas en el MP, lo veo muy difícil. Entonces, de alguna manera, vemos también a uno de los ahora absueltos, ¿verdad?, y puestos en libertad de manera inmediata, que hacía un llamado a la depuración de una institución específica, el Ministerio Público, y volvemos a caer en este círculo que se vuelve vicioso dentro del sistema de justicia penal. La investigación penal está fallando. Por eso, un regaño como este, que a mí me da pena realmente ver la cara de estos fiscales, porque ellos creo que saben en ese momento que se les está diciendo la verdad. Acusar es muy fácil, pero venir y demostrarlo es una cosa distinta, y hacer una investigación real con elementos que no sean solamente testimoniales, sino que pruebas científicas, que hayan videos, que hayan fotografías, que haya algún dato pericial que me pueda decir usted o yo fuimos culpables de hacer esto y aquí queda demostrada la evidencia. Eso ya es otra cosa. Mientras el Ministerio Público siga teniendo como prueba madre la prueba reina, seguiremos en esta sí que es impunidad y en esta injusticia de nuestro sistema de justicia. Toda acción tiene su reacción. En este caso, pues usted estuvo en el sistema penitenciario dirigiéndolo. Me imagino, ven muchos casos de estos y del por cual hablamos de hacinamiento. Tenemos a mucha gente metida en las cárceles que no debería estarlo, me imagino. Sí, tomando lo último, hay mucho hacinamiento precisamente por esto. Y aquí sí es una culpa conjunta, llamémoslo así, de todo el sistema de justicia, pero del MP que pide el auto de prisión preventiva y los jueces también, ¿verdad? En este caso, que de alguna manera, en lugar de otorgar esas medidas sustitutivas, pues sí, ante la duda, mejor dan esta auto de prisión preventiva. Pero sí, en las cárceles hay casos que yo pude ver, comprobar, que son dramáticos. Por ejemplo, contarle a sus televidentes que personas que se robaron una gallina, es cierto, está mal que se hayan robado esa gallina, yo no estoy diciendo que se la roben, pero ¿cuánto puede valer una gallina para que yo me encontrara personas que tenían 2, 3 años de estar privadas de libertad allí, sin que su situación jurídica se resolviera, cuando allí en la cárcel deberían estar otro tipo de privados de libertad? Los verdaderos asesinos, los delincuentes, los secuestradores, los narcotraficantes, los mareros. Entonces vemos cómo el Estado de Guatemala gasta otra vez tiempo y recursos en cuestiones que son realmente de bagatela. Y eso sí, si esos casos no llegasen a la medida de prisión preventiva, por ejemplo, entonces las cárceles no estarían tan hacinadas. Cuando usted tocaba este dato, estimado licenciado Bolaños, yo quiero decirle uno que va a sonar dramático para usted y sus televidentes. 48% de las personas privadas de libertad están en situación de prisión preventiva, es decir, que no tienen una condena firme, que están en ese limbo jurídico que acabamos de ver de estos 13 meses de los líderes comunitarios. ¿Qué porcentaje de esos 48%, que para ponerlo en números son más de 9,000 privados
privados de libertad que están en el no saber si van a ser o no condenados porque no se sabe si hay indicios suficientes para hacerlo. Yo calculo que al menos la mitad, imagínense, al menos la mitad, unos 4.000, 5.000 de ellos, bien podrían estar en situación de privación, no de libertad, sino que en prisión no preventiva, en una medida sustitutiva o alternativa. Allá tendríamos espacio, no habría tanto hacinamiento para poder ubicar de mejor manera a aquellos privados de libertad que deben de estar en baja seguridad, que no se me mezclen con los verdaderos delincuentes, mediana y alta, donde obviamente ya yo necesito, entonces como Estado, tenerlos aislados, apartados, embartolinados o de alguna otra manera. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es seguir llenando cárceles, y la solución, licenciado Bolaños, no es construir cárceles, porque si construimos dos cárceles más en Amatitlán y en Villanueva, dentro de 2 o 3 años las vamos a llenar nuevamente. Tiene que cambiar el sistema de justicia, el actuar del ente acusador, que es el Ministerio Público, y de alguna manera el criterio también de los jueces en el sentido de poder aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva. Tenemos un minuto para concluir. Por una parte, sus consideraciones finales, licenciado, y también por otra, el que se dice en este momento que el Ministerio Público le está dando preponderancia a ciertos casos llamados de impacto social, y que le estamos viendo en este caso que vimos les fue bien con 13 meses en la cárcel, porque usted dice que hay otros que pasan más tiempo. Sí. Yo lo que considero, y en mis consideraciones finales y último aspecto, es que debemos los guatemaltecos, por favor, primero conocer la ley, conocer nuestros derechos, y de alguna forma el llamado, en este caso particular, va a todas las instituciones y las instancias del sector justicia penal específicamente, pero particularmente un llamado a la conciencia, realmente a trabajar por Guatemala, a los fiscales del Ministerio Público. Es decir, yo sé que su labor es acusar, pero por favor que acusen solamente cuando haya indicios reales, no suposiciones, para que no se cometan más injusticias en el sistema de justicia penal guatemalteco. Licenciado Talamonte. Licenciado Bolaños, muchas gracias. A usted gracias por su presencia, y entonces darnos a conocer o comentar esta situación impactante. 13 meses en la cárcel para que luego se diga que no hay pruebas, y ello le puede pasar a cualquier guatemalteco con este sistema de investigación del Ministerio Público. Con esto pues lo dejamos para que usted saque sus propias conclusiones, y le invitamos a que se quede en TN23, noticias y programas de contenido en esta frecuencia. Con permiso.